Buenas tardes, compañeros doctorantes y doctor Rodolfo Carlos Santillán Vallejo, quien es nuestro facilitador de la asignatura de Estadística aplicada a la investigación educativa. Una servidora, la profesora Celia Cristel Sánchez Vázquez, docente de educación preescolar. Para esta materia, me enfoqué en el proyecto de la importancia de fomentar en los niños y las niñas el hábito de la lectura con cuentos infantiles pictográficos. Pues el nombre de mi proyecto, como lo mencioné, es la importancia de fomentar en los niños y niñas el hábito de la lectura con cuentos infantiles pictográficos. Dentro de los antecedentes del proyecto se encuentra el Plan Nacional de Lectura de la ciudadana Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Histórico de la Memoria Histórica y Cultural de México, presenta una acción concreta con la estrategia de lecturas en nuestro país, ya que ella argumenta que los estudiantes le dedican muy poco tiempo a una de las tareas más importantes, como lo es la lectura, siendo esta pilar demasiado importante dentro de la educación, pues con ella se enriquece el espíritu, se ensancha el conocimiento, nos libera, nos regala emociones, nos da tristezas, nos consuela y también nos da alegría y nos motiva en cuanto a la imaginación. Esto viene en el Plan Nacional de la Lectura 2019 del Gobierno de México. Este Plan Nacional de Lectura presenta tres ejes importantes para mejorar la lectura en México. El primer eje es el formativo, el cual agrupan las acciones que se propone que contribuyen a formar hábitos de lectura. Los hábitos de lectura, como la mayoría de nuestros hábitos, se forman durante la infancia y la adolescencia, por donde es necesario atender los tres factores que inciden en la sedimentación y refuerzo de las prácticas lectoras, que son la población infantil junto con el entorno familiar y el docente. En el segundo eje, que es el eje material, propone conseguir la disponibilidad de los materiales de lectura, es decir, quien tenga ganas de leer, se lo pueda hacer desde una biblioteca cercana a su hogar, con un personal capacitado y un acervo acorde a las facilidades para adquirir los títulos de su preferencia. El tercer eje, que es el persuasivo, tiene como meta resignificar en la imaginaria colectiva el hecho mismo de la lectura. El punto es posicionar todas las ventajas del mundo escrito, tanto para el buen desarrollo individual como para el conjunto social. Estos tres ejes de intervención, tanto el formativo, el material y el persuasivo, abarcan respectivamente el proceso de creación de hábito de lectura, la disponibilidad de los textos y la disposición colectiva hacia los productos escritos, así como la habilidad para descifrarlos. Es por ello que con este proyecto yo busco tener que se le dé realmente la importancia de fomentar a los niños y las niñas el hábito de la lectura, pero no solo con cuentos comunes como lo hemos venido realizando, sino con cuentos pictográficos que lo ayuden a ellos, a incrementar su vocabulario, su lenguaje. Dentro del planteamiento del problema en el nivel preescolar, el programa de estudios en el apartado de campo formativo de lenguajes basado en el nuevo modelo educativo, este programa de estudios promueve el desarrollo del lenguaje, la imaginación, la creatividad, el juego simbólico y de las habilidades de pensamiento crítico y reflexivo de los niños y niñas de la educación preescolar. El desarrollo progresivo de habilidades en el estudiante que favorecen su capacidad de comunicarse y expresarse para tener aprecio al arte y por las experiencias estéticas para desarrollar la capacidad de ser y convivir, así como el logro de su autonomía intelectual y su autocontrol emocional. El objetivo del campo formativo, lenguajes, se centra en que el estudiante desarrolle habilidades y actitudes comunicativas a través de las obras literarias, narrativas mediante la lectura placentera y analítica de modelos seleccionados, cuyos valores estéticos y sociales le permiten ampliar su visión del mundo y adoptar una actitud crítica durante sus actividades dentro y fuera del salón de clases, en un ambiente democrático de tolerancia y cordialidad.
A lo largo de la experiencia que he tenido como docente de educación preescolar, he detectado que los alumnos y alumnas de jardines de niños, tales como Juan Antonio Martínez López, que es donde yo laboro, presentan una fuerte apatía para realizar lecturas de texto en general, específicamente en la lectura de cuentos que no tienen imágenes. Sin embargo, pude observar su agrado en las imágenes coloridas, las cuales despiertan en ello algo de curiosidad. Las y los padres de familia expresan tener total indiferencia por conocer y leer algunos textos representativos del género narrativo, como lo son los de ciencia ficción. Esta apatía por parte de los niños de tercer grado de preescolar del turno matutino propicia la necesidad de investigar qué factores de su entorno están condicionando sus hábitos de lectura, que influyen negativamente en el interés por leer textos breves como lo son los cuentos infantiles. Por esta razón es que como docente de educación preescolar y en base a mi experiencia laboral, estoy interesada en basar este proyecto de investigación en los cuentos pictográficos, pues considero que son un detonante importante, no solo para la adquisición del gusto y el hábito por la lectura, sino porque servirán para incrementar en los alumnos su aspecto cognitivo, pues las imágenes los motivan, los ayudan a pensar, a razonar, a crear, a imaginar y a mejorar su lenguaje e incluso incrementarlo, siendo los cuentos pictográficos una herramienta o estrategia didáctica innovadora, creativa, pero poco aplicada actualmente, si no es que nada. Siento el deseo de que esta investigación no sea una más, sino que realmente impacte no solo en mi aula escolar, sino en el entorno familiar de cada uno de mis alumnos. Eso empezaría a marcar la diferencia para crear buenos hábitos de lectura. Entre la problemática latente en el grupo de estudiantes por la carencia de prácticas de hábitos positivos que dirigen el aprendizaje hacia el interés para aprender a través de la literatura, el valor estético y social que éste ofrece como parte de su formación y su identidad cultural lleva al planteamiento de los siguientes interrogantes. ¿Cuáles hábitos de la lectura practican los estudiantes? ¿Cuáles son los beneficios de fomentar en los alumnos y en los alumnas el hábito por la lectura de cuentos infantiles pictográficos? Y bueno, y nuestro objetivo general en este proyecto sería fomentar en los alumnos y alumnos el hábito de la lectura de cuentos infantiles pictográficos. Y nuestros objetivos específicos, perdón, dentro de ellos podemos citar lo de identificar los hábitos de lectura en los alumnos y las alumnas, fomentar el hábito de la lectura a través de los cuentos pictográficos, evaluar el resultado de la aplicación de los cuentos pictográficos. A lo largo de la historia, pues la humanidad ha sentido la necesidad de expresar sus emociones, sus sentimientos y vivencias, etcétera, a través de un lenguaje escrito, por lo que se ha valido de la creación de textos literarios para comunicar su sentir, transmitir de generación en generación hechos reales o ficticios que le permitan convivir e imaginariamente a través de las páginas de cada lector. Desde los primeros años de vida, el ser humano tiene contacto con cuentos que le son narrados y que influyen su deseo por aprender a leer para entenderse en estos mundos que le son contados. De ahí la importancia que reviste el que la educación se fortalezca a través de la lectura de textos, modelamos una actitud crítica en los estudiantes que favorezcan su sentido de identidad con la comunidad en un mundo globalizado que exige seres comprometidos, capaces de dar respuesta a las problemáticas sociales. Elegir este tema de investigación es resultado de la experiencia de cada ciclo escolar que se vive en un aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos y alumnos del nivel preescolar. Con base en lo expuesto, el resultado de la investigación permitirá determinar indicadores en los hábitos de lectura, analizar las variables, a replantear la forma de trabajar en este grupo y diseñar cuentos pictográficos creativos que llamen la atención de los alumnos y de los padres de familia. Y pues, mencionando también a los padres de familia, necesitamos que en este proyecto ellos se integren, porque con base al apoyo de los niños y los padres, mediante su colaboración en este proyecto de investigación como docente,
motivada e interesada porque el planteamiento de este problema tenga realmente un gran impacto, no solo en mi aula escolar, sino también en el contexto familiar donde mis alumnos se desenvuelven y conociendo las diversas ritmos de aprendizajes que poseen mis alumnos, pretendo que los cuentos pictográficos no solo sean visuales, sino que puedan proyectarse a los párvulos y que estos contengan sonidos a que los ayuden a los pequeños a aprender de manera auditiva, pues considero que como docente, si deseo fortalecer o cambiar los hábitos de la lectura en mi aula, debo dar las mismas oportunidades a todos mis alumnos de acuerdo a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Su trascendencia involucra aspectos sociales, culturales, económicos, educativos. Y bueno, al finalizar este proyecto, pues se contará realmente con estudiantes que posean hábitos de lectura, que tengan una mejor comprensión lectora y una calidad de aprendizaje para ingresar al nivel primaria. También tendremos estudiantes que a través de textos literarios ampliarán el conocimiento general de diversas formas de pensar y de sentir, adentrándose a otras culturas, contextos y estilos de vida para integrarse a una mejor preparación al siglo que les tocó vivir y al mundo de la globalización. Sin duda alguna, dentro del marco teórico, perdón, podemos tener que el lenguaje juega un papel muy importante en el aprendizaje. Por lo tanto, es indispensable que el docente motive, amplíe el lenguaje oral en los párvulos, siendo este uno de los medios por los que el ser humano se puede relacionar y puede socializar. Pero para ello los niños necesitan tener oportunidades e impulsos para comunicar sus emociones, ya sea con sus compañeros, sus adultos, o para explicar sus ideas y sentimientos. Por lo tanto, considero que la lectura de cuentos ofrece una rica variedad de oportunidades para el desarrollo del lenguaje materno. La motivación para comunicarte es fuerte cuando pasan cosas interesantes, como comentar acerca de los personajes de un cuento o el desenlace del mismo, así como también contribuyen a mejorar o a motivar la imaginación de los niños y esto conlleva a crear historias o cuentos inventados por ellos mismos a través de las imágenes. Con la lectura de cuentos pictográficos, los niños pueden apropiarse de nuevas palabras, pueden ayudar a desarrollar un vocabulario descriptivo que les permitirá aprender y organizar sus pensamientos y llevar una secuencia de los sucesos, echando a volar su imaginación, surge la curiosidad y todo esto facilita el gusto por la lectura. Dentro del tipo de investigación en el que se sustenta este trabajo, pues podemos decir que es una investigación trabajada en mixta, porque se trabajó con la interpretación de datos numéricos cuantitativos y al mismo tiempo aspectos cualitativos, como es el pensar, los gustos o afinidades y la experiencia de los involucrados en este proyecto educativo. Dentro de las fuentes primarias que se utilizan como apoyo al proyecto, podemos citar el programa de educación preescolar, el Internet, libros y revistas educativas. En las fuentes secundarias nos apoyamos de diccionarios y enciclopedias. También hubieron fuentes complementarias tales como las encuestas, tanto a niños como a padres de familias y gráficas. Las técnicas utilizadas fueron la técnica de recolección de datos primarios, entrevistas, observaciones, encuesta a niños de tercero de preescolar. Ahorita pasamos a la parte de la recolección de datos, que fueron las encuestas aplicadas tanto a los niños de tercer grado como a los padres de estos alumnos. Aquí presento, aunque ustedes pueden ver, la encuesta aplicada a los niños de tercer grado, los cuales dentro de ellas son 5 preguntas y todas fueron enfocadas a lo de el gusto por la lectura de cuentos y para ello esta se utilizó para los niños de tercer año, que son 16 alumnos con los que yo cuento en tercer año. Dentro de estas preguntas fueron, ¿te gustan los cuentos con dibujos? ¿Tu mamá o tu papá te leen cuentos en casa? ¿En tu casa tienes libros de cuentos?
¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Te gusta que tu maestra te lea cuentos? La siguiente encuesta que aparece en nuestra pantalla fue aplicada, perdón, a los padres de familia de los alumnos de tercer grado. Dentro de las preguntas se encuentra, ¿a usted le gusta leer? ¿Qué tipo de libros le gusta leer? ¿Hay libros en su casa? ¿Qué tipo de libros hay? ¿Usted lee cuentos a su hijo o hija? ¿Sabe usted cuál es el cuento favorito de su hijo? Y pues ahorita a continuación y a raíz de esas preguntas se realizó esta tablita en la que se registraron los datos de las encuestas, perdón, realizadas a los padres de familia para obtener la moda, la mediana y la media aritmética, siendo la moda el número 4, la media aritmética el 5.3 y la mediana el 4.5. A continuación, en esta interpretación de datos recolectados, son de las encuestas aplicadas a los alumnos de tercer grado. En la primera pregunta de que te gustan los cuentos con dibujos, los 16 alumnos contestaron que sí le gustan los cuentos con dibujos, más no los libros que solo tengan letras. Pero también observamos en la segunda gráfica, el 44% de los padres de familia no le lee cuentos a sus hijos, el 37% sí les lee cuentos a sus pequeños y un 19% solo a veces les lee cuentos, lo que corrobora la teoría acerca de la apatía que tienen por la lectura de libros y que en casa no se fomenta ese hábito. En esa siguiente encuesta podemos observar dos gráficas. Esta gráfica de barra nos muestra cuál es el cuento favorito de los alumnos de tercero de preescolar. La mayoría de los niños coincidieron que el libro de los tres cochinitos es su cuento favorito. Aquellos comentan que es el cuento que más los llena de curiosidad. Y en la otra gráfica que tenemos, de la pregunta, ¿en tu casa tienen libros de cuento? Solo 8 niños contestan que sí, 6 que no y 2 que poco. En esta encuesta, en la pregunta, perdón, siguiente que dice, ¿te gusta que tu maestra te lea cuentos divertidos? Podemos observar en la gráfica que a todos los alumnos de tercer grado de preescolar le gusta que su maestra le lea cuentos, pero que sean divertidos. A continuación, podemos observar en nuestras pantallas la interpretación de datos que nos arrojaron las encuestas a los padres de familia. La primera pregunta es, ¿a usted le gusta leer? En esta gráfica, podemos observar que del grupo de padres de familia de tercer grado de preescolar, solo 6 padres leen algunas veces. A otros 6 no les gusta leer. Solo 4 padres de familia sí leen. Y es aquí donde nos podemos dar cuenta que el ejemplo viene de casa y que si los padres no sienten amor por la lectura, sus hijos tampoco sentirán esa atracción por los libros. En la siguiente gráfica de la pregunta 2, ¿qué tipo de libros les gusta leer? Se observa que en la pregunta número 2, que a un alto porcentaje de padres de familia no les gusta leer ningún tipo de libros. Por lo tanto, se constata con facilidad que en el ambiente familiar de los niños no hay gusto por la lectura, por lo tanto no hay un ejemplo a seguir para fomentar en los niños el hábito por la lectura. Y dentro de los libros que pueden tener en su casa, pues dice el 62% que ningún tipo de libro les gusta leer. Al 19% les gusta leer la Biblia. Al 13% solo leen los libros de sus hijos, o sea, los libros que les dan en la escuela. Y un 6% lee revistas de cómics.
Mediante la graficación de datos obtenidos con las respuestas de la pregunta 3 y 4 de la encuesta Padres de Familia, podemos observar que la mayoría de las casas de los estudiantes hay libros de texto. Sin embargo, se observa en la siguiente gráfica de barras que los libros que existen en la mayoría de las casas de los padres de familia y algunos de los alumnos, perdón, son los libros que les dan a la escuela, en la escuela a sus hijos. En 4 casas no hay ningún tipo de libros y en 2 domicilios sí hay libros, pero solo religiosos. En una sola casa hay revistas y en una sola vivienda hay cuentos, por lo que se puede decir que en la mayoría de las casas de los alumnos no hay libros que despierten la curiosidad y el gusto por la lectura de los alumnos. En la pregunta número 5, ¿usted lee cuentos a sus hijos? Como se aprecia en el diagrama circular, el 69% de los padres de familia a veces leen a sus hijos libros o cuentos. El 25% contestó que sí les leen cuentos, mientras el 6% no les leen en casa. En la siguiente gráfica de la pregunta número 6, ¿sabe usted cuál es el cuento favorito de su hijo? Podemos observar que de los 16 padres de familias encuestados, solo 4 de ellos saben cuál es el cuento favorito de su hijo, mientras que los 12 padres de familias restantes no tienen ni idea cuál es el cuento de mayor agrado de sus hijos. En conclusión, podemos decir que con esos resultados gráficos se puede llegar a concluir que la aplicación del proyecto de investigación, la importancia de fomentar en los niños y niñas el hábito de la lectura con cuentos infantiles pictográficos, propuesto por una servidora, es viable para su ejecución, ya que en el nivel preescolar, el programa de estudio en el apartado del campo formativo Lenguajes promueve el desarrollo del lenguaje, la imaginación, la creatividad, el juego simbólico y de las habilidades de pensamiento crítico y reflexivo de los niños y niñas de educación preescolar. El desarrollo progresivo de habilidades en el estudiante que favorezcan su capacidad de comunicarse y expresarse, para tener aprecio por el arte y por las experiencias estéticas, para desarrollar la capacidad de ser y convivir, así como el logro de su autonomía intelectual y su autocontrol emocional. Compañeros doctorantes y estimado doctor, esta es mi propuesta de proyecto y espero que a todos les agrade y haya sido de su total entendimiento. Queda a sus servicios, como siempre, la profesora Celia Cristel Sánchez Vázquez. Fue un gusto estar presente en esta materia, la cual nos enseñó muchísimo. Y pues adelante, compañeros, bonita noche para todos.